Bueno, muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana de miércoles aquí en la Cámara de Comercio de Zaragoza. Antes que nada, daros las gracias a todos los que habéis venido, pero también a todo el mundo que nos está siguiendo desde sus oficinas, desde sus casas, sus despachos, vía streaming. Gracias también por acompañarnos en esta mañana. Vicepresidente del Gobierno de Aragón, presidente de la Cámara de Comercio de Zaragoza, presidente de la Asociación Española de Automatización y Robótica, amigos y amigas, bienvenidos. Es un honor para Advanced Factories anunciar hoy aquí que Aragón va a ser nuestra región industrial europea 2022 durante la celebración del evento en Barcelona. Hemos preparado un acto a lo largo de estas 2 próximas horas para compartir a modo de tráiler, ¿no?, de lo que va a ser luego esos 3 días en Advanced Factories. Y antes que nada, me gustaría darle la palabra al presidente de la Cámara de Zaragoza, de la Cámara de Comercio de Zaragoza, Manuel Teruel. Gracias por cedernos este magnífico auditorio y por apoyarnos en esta iniciativa. Gracias. Bueno, muy buenos días, vicepresidente, presidente de la Asociación Española de Robótica, director general de Advanced Factory 2022, señoras y señores. En primer lugar, dar las gracias por elegir Aragón y esta Cámara de Comercio para este acto importante y, lógicamente, decirles que han acertado por Aragón y por la casa en la que estamos. Sin lugar a dudas, Aragón es una región que tiene unas características muy particulares. Aragón tiene un 6% más de PIB industrial que la media española y eso significa algo. Eso significa, entre otras cosas, que el comportamiento del empleo ha sido mucho mejor que la media del comportamiento del empleo en España. Y eso, a su vez, significa que la media salarial también es más alta que la media salarial en España. Y eso es muy importante en momentos en los que se está transformando todo y en los que vemos que la alternativa a la industria, a la industrialización, están siendo servicios que, desgraciadamente, en los salarios que pagan, el valor añadido que dejan, pues nada tiene que ver con lo industrial y que, lógicamente, si algo tiene que reivindicar este país es volver a hacer revamping industrial y reposicionarnos. Posiblemente el COVID, posiblemente los acontecimientos que estamos viviendo hagan que la logística global cambie y que tengamos que hablar de revamping industrial por zonas geográficas y Aragón, sin lugar a dudas, es una de las zonas preparadas. Y digo que están en la casa ideal porque la Cámara de Comercio de Zaragoza es un referente en el trabajo fundamental con la pequeña y mediana empresa para ayudarles en lo que es la inteligencia competitiva. Si de algo nos quejamos en este país es que la mayor parte de la industria son industrias muy pequeñas, ¿cómo las hacemos crecer? Y la única forma de hacerla crecer es que la empresa que es monopersona, porque es el que tiene todo el talento y tiene toda la capacidad de gestión, se convierta en multipersonas. Y desde la Cámara de Comercio tenemos diferentes programas que van en esa dirección, desde un programa que se llama Acelera Pyme, desde aplicación de inteligencia competitiva para análisis de mercados, para análisis de seguimiento de competidores, de clientes, que es muy importante para empresas que tienen una mínima estructura, para que puedan moverse en un mundo global con un crecimiento mínimo de estructura. En definitiva, es ayudarles a ser más competitivos y tener más visión global, más inteligencia competitiva. Y también estamos utilizando algo muy sencillo vía networking. Nos hemos dado cuenta que la mayor parte del conocimiento de la pequeña empresa está entre la pequeña empresa. Y la mayor forma de ayudarles a tomar decisiones, a crecer, es ver lo que están haciendo gente parecida a ellos, gente de éxito, y todos los días, en esta casa se hace una webinar, tenemos un set de televisión en el que con presencia real y con enlaces vía telemática, pues tenemos un mínimo entre 5.000 y 25.000 impactos de experiencias de éxito, de análisis de problemas puntuales de pequeñas empresas, porque, insisto, la gran empresa tiene todas las posibilidades de consulting, de asesorías, pero el pequeño empresario a veces su problema es cómo rompemos la unidad unipersonal.
Entonces, en esa línea vamos a ir trabajando. Insisto, gracias por elegir esta Cámara de Comercio. Enhorabuena, porque creo que la región que habéis seleccionado es la correcta y no me cabe ninguna duda que van a ser una jornada magnífica. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias, presidente de la Cámara. La verdad es que ha sido todo facilísimo con todo vuestro equipo, por supuesto también con todo el apoyo del Instituto Aragonés de Fomento y todas las organizaciones empresariales de aquí del país, de la comunidad autónoma. Muy bien, esta mañana les vamos a presentar un poco en qué va a consistir este Advanced Factories 2022 también. Y antes que nada, y para también empezar, me gustaría darle las gracias que nos acompaña hoy el presidente de la Asociación Española de Automatización y Robótica Industrial, Salvador Giró. Por favor, si nos quieres acompañar. Buenos días, señor vicepresidente del Gobierno de Aragón, presidente de la Cámara, Albert. Bueno, y sobre todo la asistencia, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Bien, creo que fue aproximadamente en 2016 que di la primera charla sobre Industria 4.0. En aquel entonces recuerdo que de alguna manera hablábamos sobre Industrial Internet of Things, end-to-end, sistemas embebidos, Big Data, Cloud Computing, impresión aditiva, visión artificial, robótica colaborativa. Y de alguna manera, recuerdo que en aquella charla dije que, bien, que la Industria 4.0 había sido realmente más que una revolución industrial, había sido una evolución de la tecnología hasta llegar al punto donde estábamos. Bien, ese concepto de solamente evolución realmente lo tuve que cambiar al cabo de un par de años. La inteligencia artificial ha cambiado completamente esta teoría y ahora realmente estamos en una auténtica revolución industrial. Hay conceptos como cómo ser competitivo en la industria y hasta hace relativamente poco decíamos que la competitividad estaba en los costes laborales. Craso horror actualmente. La competitividad está en la automatización. Y si no, veamos, por ejemplo, China, que en este último año ha adquirido más de 300.000 robots. O sea, realmente la competitividad está en la automatización. Bien, hemos visto también en este periodo tan trágico de la pandemia que hemos tenido carencias, ¿no? Hemos tenido problemas de suministro, tanto al inicio, recordar el tema de las mascarillas, como ahora al final. O sea, tenemos realmente problemas de roturas de stocks, excepcionalmente con los chips, y esto nos hace ver de alguna forma que tenemos que cambiar el chip, ¿no? ¿Y cambiar el chip qué significa? Significa que tenemos que, de alguna manera, ser autosuficientes. Tenemos que relocalizar nuestras industrias y, por supuesto, tenemos que tener como prioridad máxima automatizar y robotizar. La idea principal de la asociación y también de Advanced Factories es que tenemos un gran problema en este país y es que el PIB industrial total del país es aproximadamente el 16%. Y tendríamos que llegar al 25% para ser competitivos a los niveles de otros países de máxima competencia como podrían ser Alemania. Y ese es el trabajo que tenemos que ir haciendo. Y el único proceso que podemos seguir para hacer eso es unirnos todos a nivel industrial y automatizar al máximo nuestras industrias para llegar a este punto. De todos modos, no estamos tan mal. No sé si sabéis que España es el 10º país en instalación de robots. Si bien es cierto que la mayoría están relacionados con el mundo del automóvil, donde sí, ese mundo del automóvil sí que está excepcionalmente automatizado. Y tenemos claros ejemplos como Stellantis, aquí en Zaragoza, que realmente es una empresa de alta automatización. Vamos a ver otros ejemplos de automatización durante el día de hoy, de otras empresas que están altamente automatizadas, pero antes se ha hablado, el presidente de la Cámara ha dicho que somos un país de pymes, y es cierto.
Y las pymes no tienen las posibilidades que tienen las grandes empresas. Y de alguna forma, desde AER y también con la ayuda de Advanced Factories, hemos diseñado un proyecto que vamos a llevar a la Administración que se denomina Robot Start Pyme. La idea principal es intentar que las pymes tengan su primer robot en estas empresas, ¿no? Y eso lo que hará es hacer el primer paso de la automatización. No es algo que hayamos inventado nosotros, se hizo en Francia con un extraordinario éxito y esta es la idea principal. Para eso necesitamos, evidentemente, la ayuda de la Administración, de las administraciones locales, autonómicas y estatales y, por supuesto, aprovechar los fondos Next Generation. Pensemos una cosa, y esto es importante tenerlo en cuenta, que la robótica y la automatización también, pero sobre todo la robótica, va a ser la industria tractora de finales de esta década, conjuntamente con la electrónica. La International Federation of Robotics tiene previsto en sus estudios que en los próximos 5 años el incremento de robots sea del 30 al 40%, sobre todo en el mundo de la robótica de servicio. Y esa será realmente la industria que vamos a ir viendo a finales de esta década. La robótica ya no solo se va a centrar en entornos de industria, sino también en entornos de industria. La robótica la estamos viendo, empezar a ver, y la vamos a seguir viendo, y mucho más en temas como logística, evidentemente. Si habéis visto a Amazon cómo están trabajando, hay infinidad de robots allí. Lo vamos a ver en servicios, incluso en hostelería, en restauración. Lo estamos viendo en agricultura de una forma muy incipiente, pero que progresa rápidamente. Y lo estamos viendo también incluso en la construcción. En la medicina también, en los hospitales, estamos viendo robots. Los robots van a estar en todos los entornos que vamos, incluso en el hogar. De alguna forma, el Advanced Factories de este año y de años anteriores también está concentrando toda esta información, está concentrando todo este núcleo de empresas que trabajan en este entorno y os conmino a que vengáis a Advanced Factories de este año a ver toda esta tecnología incipiente y que ya está en marcha tanto a nivel industrial como no industrial. Estáis invitados y gracias por todo. Muchísimas gracias, Salvador. Pues es nuestro turno rápidamente para daros a conocer, los que no lo conocíais, este Advanced Factories 2022. El lema es liderando la automatización de la fábrica. El lema de este año, queremos impulsar, como decía el presidente de la Asociación Española de Robótica, la gran industria de la automoción hace ya décadas, ¿no?, que apostaron y sobre todo se han automatizado, se han robotizado muchísimo en esta última década, ¿no? Otros sectores están en este camino de la automatización de la robótica y el gran reto, sobre todo para mejorar la competitividad de nuestra industria española, es hacerlo con las pymes, que es más del 90% del tejido que tenemos industrial, ¿no? Esta es la misión de Advanced Factories, apoyar, ayudar, descubrir todas las innovaciones en 3 días, pero también todos esos ejemplos que comentaba también que hacéis aquí el presidente de la Cámara, ¿no? Esas experiencias de éxito, pero también de errores que no puedan repetirse en el sector, ¿no? Y durante esos 3 días tenemos muchísimas experiencias industriales que ahora os comentaremos, ¿no? Advanced Factories es un evento que se diseñó hace 7 años
desde la industria y para la industria, en toda la cadena de valor del sector industrial, desde los centros tecnológicos, las universidades, que son los que acaparan el conocimiento, la innovación, pasando, por supuesto, por las empresas, por las grandes multinacionales que ya han hecho los deberes y tienen mucho que enseñarnos, ¿no? Pero también los polígonos industriales, las administraciones, toda esa cadena de valor y, por supuesto, pues los fabricantes de robots, los fabricantes de sistemas de automatización industrial, etcétera, etcétera, ¿no? Durante 3 días, Advanced Factories, que es ya desde hace un par de años la feria y el evento más grande que hay en los países del sur de Europa en automatización y robótica, va a reunir a 17.000 profesionales industriales, del sector industrial. Se van a presentar durante esos 3 días más de 600 novedades que la industria de la robótica, la industria de la automatización ha esperado hasta llegar a este mes de marzo para presentar todas esas novedades, ¿no? Son más de 115 las entidades colaboradoras y no me quiero dejar ninguna, pero especialmente hemos trabajado muy bien este año las de aquí, las de Aragón, ¿no? Y durante esos 3 días también estarán presentes más de 350 firmas expositoras internacionales presentando todo tipo de novedades, ¿no? ¿Qué novedades? ¿Qué novedades? ¿Qué es Advanced Factories? Si os tuviera que describir qué es Advanced Factories, os lo describiría en esta diapositiva, ¿no? Es donde encontrar a ese socio tecnológico, a ese socio industrial en ámbito de automatización, robótica, PLV, en temas de componentes, en temas de materiales y también, por otro lado, todo ese socio industrial para impulsar lo que llamamos el digital manufacturing, ¿no? Toda la fabricación aditiva, toda la parte de integración de sistemas de la producción, software industrial, software de mantenimiento predictivo y, finalmente, soluciones en Industria 4.0. Lo comentaba hasta hace un momento el presidente de la Asociación Española de Robótica, ¿no? La inteligencia artificial, por encima de todo, ¿no? Está aportando ese plus de productividad, ese plus de competitividad a nuestras fábricas, a nuestras industrias. Pero no nos olvidemos de protegerlas. Estamos viviendo ahora mismo una guerra en Europa que no querríamos haber visto, pero no solo es una guerra de tanques y de artillería, es una guerra también cibernética, y nuestras fábricas las tenemos que proteger. La ciberseguridad es una de las tecnologías también más presentes cuando estamos conectando nuestras fábricas, nuestros sistemas de información, ¿no? El gemelo digital, toda la parte, por supuesto, de analítica de datos, etcétera, etcétera, ¿no? Más de 17.000 empresas nos acompañan desde ya hace 3-4 ediciones y son grandes corporaciones las que venían al principio y ahora tenemos el honor ya de contar con miles y miles de pymes, ¿no? En el marco de Advanced Factories llevamos a cabo el congreso más importante que hay en Europa relacionado con la Industria 4.0. Son durante 3 días 4 auditorios que funcionan en paralelo, 4 auditorios donde compartimos toda una estrategia para poder capacitarnos y después llevar a cabo nuestras acciones en nuestra fábrica, en nuestra línea de fabricación, de producción, ¿no? Por este auditorio van a pasar este año 257 expertos internacionales y nacionales, por supuesto, en más de 100 horas de inspiración, de conferencias y, como les decía, pues centrados ese congreso en verticales dedicados a la automoción, verticales dedicados al sector farma, verticales dedicados al sector agroalimentario, verticales dedicados al sector de la electrónica y electrodomésticos, aeronáutica, sector textil, ferroviario y, finalmente,
el sector metalúrgico y siderúrgico. Son 8 verticales en los que desarrollamos esas mejores prácticas, esa tecnología que está ayudando en cada uno de estos segmentos de la industria, ¿no? A través de 4 grandes ejes temáticos, ¿no? La automatización y la mejora de la productividad, la analítica de datos y el desarrollo de nuevos modelos de negocio, la conectividad y la servitización del producto industrial y, finalmente, esa simbiosis industrial en un reto que tenemos toda la industria y es en nuestra descarbonización, en nuestra aminoración del impacto en términos de emisiones de CO2 y también de waste, ¿no? de desechos, ¿no? industriales y, finalmente, en también algo importantísimo como es el operario 4.0, el talento, las personas al fin y al cabo, ¿no? Como les decía, 4 auditorios en paralelo, cada día desde las 10 de la mañana a las 6:30 de la tarde, desarrollando estos verticales, desarrollando el primer día una agenda muy dirigida a directores generales, propietarios, el segundo día una agenda muy dirigida a directores de tecnología y el tercer día una agenda muy dirigida ya a directores de planta, a plant managers, a directores de línea, etcétera, etcétera, ¿no? Y como les comentaba antes, un Advanced Factories donde vamos a compartir auténticas experiencias industriales en automatización, en robótica y sobre todo en Industria 4.0. Pueden ver que de las muchas que tendremos este año, el protagonismo lo tendremos de las empresas de aquí, de Aragón, de nuestra región europea 2022 y de la que nos estamos muy orgullosos y estamos esperando, ¿no? A conocer todo lo que estáis haciendo desde aquí. No solo en esta agenda del programa del Congreso, sino en una agenda empresarial y otra agenda institucional que va a liderar el vicepresidente. Como les decían, cerca de 257 expertos liderando el debate de este Industry 4.0 Congress. Esto es en Barcelona, es en el Distrito Tecnológico, en el nuevo Distrito Tecnológico, el 22 Arroba, en el Centro de Convenciones Internacional de Barcelona, donde además pues, hay una oferta hotelera de más de 25.000 habitaciones en apenas 5 minutos para llegar al centro de convenciones, ¿no? Son 12.000 metros cuadrados en un pabellón llenos de innovación, donde bueno, les estoy enseñando muy rápidamente donde vamos a desarrollar, ¿no? Pues la parte de los stands, donde se presentan todas estas innovaciones que les comentaba antes, toda la parte de los auditorios del Congreso, ¿no? Donde se desarrollan las distintas conferencias y también una de nuestras conferencias más importantes y catalizador también de esta innovación, que es el Congreso Nacional de Gestores de Polígonos Industriales, ¿no? A los que creemos que Advanced Factories les aporta también instrumentos para ayudar, ¿no? A hacer el polígono también un instrumento de competitividad, ¿no? Muy bien, durante los 3 días de Advanced Factories se suceden un montón de actividades. Si por el día de 9 a 6 de la tarde todo ocurre en el centro de convenciones, por la noche Barcelona se viste de industrial, se viste de actos paralelos y la organización organizamos uno de los más importantes que son los Factories of the Future Awards 2022, una gala que damos en uno de los halls del Hotel Ars de Barcelona y donde se van a dar entrega en un acto presidido por la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, la gala de estos Factories of the Future Awards con estos premios. Se han presentado más de 170 candidaturas hasta la semana pasada, que fue la fecha límite. Está el jurado deliberando, un jurado internacional deliberando sobre estas candidaturas y conoceremos los finalistas y ganadores en la noche del miércoles día 30 de marzo. Además, como les decía, no solo es un congreso, una feria, una gala de premios, sino que durante los 3 días se desarrollan muchas actividades de networking
para conocer, para compartir, para hablar con los colegas, ¿no?, del sector, ¿no? Por ejemplo, el Leadership Summit, el almuerzo de líderes que desarrollamos con directores generales y presidentes, propietarios del sector industrial el martes por la mañana, al mediodía, ¿no?, en un almuerzo, ¿no? Por ejemplo, el CEO Summit, un encuentro de CEOs durante el miércoles día 30, ¿no? Como, por ejemplo, el Industry Startup Forum, una cita con esas startups que están irrumpiendo y transformando los modelos de negocio en el sector industrial, ¿no? O el foro de ciberseguridad, el Summit de Plant Managers, el foro de inteligencia artificial o, por ejemplo, pues los tours tecnológicos, por nombrar solo algunos, ¿no? Hay, además, una tecnología que hace años que está imprimiendo velocidad en el sector industrial, como es la fabricación aditiva, ¿eh? Además de tener una representación de decenas de empresas de soluciones en fabricación 3D, en fabricación aditiva, organizamos de la mano de HP 3D Printing, el curso de expertos en 3D Printing en uno de los auditorios también durante los 3 días, ¿eh? El talento tan importante que es para nuestra industria, ¿no? Pues nos preocupamos de que el último año de carrera de los ingenieros, en su proceso, en todas las escuelas y universidades donde se estudia ingeniería industrial, telecomunicaciones y también formación profesional, en el último año de estos alumnos tienen la posibilidad de, el último día por la tarde, visitar Advanced Factories. Visitar Advanced Factories un jueves por la tarde para descubrir toda esa tecnología que en unos meses va a formar parte de sus vidas si entran en el mundo laboral, ¿no? Muy bien, y llegamos al punto central, ¿no?, de esta jornada, ¿no? En septiembre, este comité asesor, este consejo asesor internacional que tenemos, nos dio a conocer cuál querían que fuera la región industrial europea 2022, ¿no? Y después de regiones que lo han sido, como Baden-Württemberg en Alemania o el País Vasco aquí en España, se nos nombró a Aragón como esta nueva región industrial europea 2022 de Advanced Factories, ¿no? A partir de aquel momento, pues me encargué de llamar a las autoridades de aquí, invitarlas a formar parte de esta agenda y empezar a trabajar también con todo el equipo para que todo el tejido industrial de aquí de Aragón pudierais ser partícipes de todo esto, ¿no? No voy a hablar de por qué, de las razones por las que Aragón habéis sido, porque las conocéis muy bien. Yo creo que a veces sois la gran desconocida, ¿no? Sois como decía antes el presidente de la Cámara, una región que a nivel industrial pues estáis por encima de la media del PIB en España, que tenéis locomotoras, líderes en muchos sectores, ¿no? Y habéis sido un ejemplo de resiliencia, ¿no?, en términos económicos estos 2 últimos años, ¿no? Aquí nos tenéis a vuestro servicio. Esta es vuestra casa. Advanced Factories es vuestra casa estos próximos 29, 30 y 31 de marzo. A todos los que estáis presentes hoy aquí y a todos los que nos estáis siguiendo desde vuestras oficinas vía streaming, a través del Instituto Aragonés de Fomento, a través de la Cámara, vais a recibir todos una invitación o cuantas necesitéis para vuestros equipos para poder venir estos 3 días a Barcelona. Una entrada premium que os dará acceso no solo a la feria, sino a todos los contenidos de Advanced Factories y, sobre todo, y de una manera muy, muy importante, para todos aquellos que os registréis y vengáis, ¿vale?, tendréis la posibilidad de acceder a todos los vídeos de todas esas conferencias que se van a dar
a lo largo de esos 3 días. Aquí lo dejo. Muchísimas gracias de verdad. Tenemos una jornada muy bonita por delante y simplemente os invitaría también a descargaros a través del móvil la aplicación ya que tenemos de Advanced Factories disponible en Google Play y Apple Store. Con esto termino. Muchas gracias y le cedo la palabra para que termine esta primera parte del acto al vicepresidente del Gobierno de Aragón. Muchísimas gracias. Bien, buenos días a todos. No quería faltar a esta cita. Yo creo que hay 5 palabras mágicas en esa transparencia. Aragón, región, somos una comunidad autónoma, una región, con muchos años de historia, industrial, nuestra pasión, y luego esas 2 palabras fundamentales también, si conoce uno la realidad que está viviendo hoy la industria aragonesa. Primero, gracias una vez más, lo digo con toda sinceridad, a la Cámara de Comercio e Industria por permitir, impulsar, difundir lo que es la realidad industrial, la exportación, la innovación. Hace unos días presentábamos aquí un extraordinario trabajo, ha colaborado también la Cámara de Comercio sobre uno de nuestros sectores estratégicos, como es la automoción. Una vez más, Manolo, presidente, que también es una factoría avanzada del sector del metal, de referencia en Aragón. Gracias por acoger esta presentación. La Asociación Española de Robótica, luego contaré una cosa y no me voy a extender mucho porque estáis esperando a los que de verdad saben de esto, que son estos maravillosos ponentes de las compañías aragonesas presentes aquí. Y empezaré por el final. Antes de ayer, también agradezco la presencia de algunas diputadas autonómicas que hay en la comunidad autónoma, y cuando vosotros empezabais y nacíais en el año 16, en Aragón, directores generales del IAF y de Industria y el jefe del Servicio de Apoyo a Pymes, que es el que tiene que resolver ahora más de 500 expedientes que se han presentado donde en la industria digital sostenible e innovadora, está aquí con nosotros también, decía que hace unos días presentábamos en las Cortes de Aragón un proyecto de investigación europeo que se han traído 3,5 millones de euros, compartido con esa región que has citado, Baden-Württemberg, se llama así, se pronuncia así, yo alemán no sé, y vienen coordinados por Aragón, y era el proyecto, ojo, presidente de la robótica blanda. Robótica blanda. Era la robótica que tiene que manejar tejidos, que tiene que manejar alimentos, y el estímulo del contacto con el material a manejar es resinas especiales que se activan por la luz o el calor en función, en fin, ya. Y voy a contar la anécdota y me despediré de vosotros de que yo en el año 1993, en un contacto que tuve con la robótica, es cuando Stellantis, entonces General Motors, Opel, puso los robots FANUC, eso no se me olvida nunca, el área final donde ponían los vidrios y cristales del coche delanteros. Y había unas escaleras y subían con las ventosas 2 hombres por aquí, 2 por aquí, otro por arriba y 2 más por abajo. Y había 8 personas poniendo, un señor extendía, tengo buena memoria, la cola, otro ponía la goma y luego 8. Entonces, dependía de si era lunes, si era martes, de cada estado emocional de
10 personas, el de la cola, el de las gomas y los 8, y al final, cuando hacíais la prueba de estanqueidad, salía un porcentaje de rechazos, entraba el agua por los cristales. Modestamente, con los apoyos del Gobierno de España y del Gobierno de Aragón, se implantó una línea que yo tuve el honor, que era jefe de servicio entonces, de ir a certificar una línea, esta línea más automatizada de los robots, y al final la estanqueidad 100%, cero defectos. El robot extendía con la misma grosor y a la misma velocidad la cola. El robot ponía la goma con la misma presión en la parte de la carrocería y el vidrio con ventosas. Y contaba la anécdota, ya estaba ahí la robótica blanda, porque los polímeros de las ventosas para coger el vidrio no podrían ser de robótica dura. Bueno, apasionante. Termino. La semana pasada estuvimos en una empresa que hace perfiles de extrusión de aluminio. La foto está en los periódicos. Un señor bien formado manejando una planta que produce 30.000 toneladas de perfiles de aluminio y que el robot cambia hasta las matrices, los sensores y la automatización calientan el tocho de aluminio para que coja la misma temperatura. En fin, estamos ya en la industria 4.0, pero además de verdad. No hablamos ya de lo que vemos en las industrias que hay en Aragón de farmacia, logísticas que funcionan en la propia Stellantis, los carros que suministran a la cadena sin hombres, cuando antes iban el tráfico. Es decir, un mundo apasionante el que se está produciendo, el cambio que se está produciendo. Y nosotros, y lo digo aquí, os agradecemos que nos hayáis elegido porque nuestra obligación es poner de manifiesto que y ahora que se pueden tomar decisiones estratégicas en el futuro industrial, también queremos decir que Aragón es un buen sitio para implantaciones industriales de futuro. ¿De qué? De centros de procesador de datos, Amazon, de centros de distribución, de industrias cárnicas avanzadas con robótica blanda, de fábricas de baterías, de todo. Podemos acoger porque tenemos una buena universidad, unos buenos centros tecnológicos, personal cualificado y ganas de ese PIB que tenemos entre la industria y la energía, superando con creces. Estamos como muchas regiones alemanas, por encima del 20% del PIB, ponerlo al 25%. Gracias por elegirnos. Espero que podamos acompañaros sin ningún problema. No me puedo quedar, y ya me duele, porque donde se aprende posiblemente no es donde voy, que son los temas más complejos. Pero al final, para tomar decisiones o sacar convocatorias, te tienen que elegir los que de verdad eligen. Y entonces, pues lo uno sin lo otro, pues a veces no es fácil. Con lo cual, felicidades a la Cámara de Comercio, como siempre, la Asociación Española de Robótica. Sabes que en Aragón estaremos encantados de acompañarte a buenos sitios donde hay buenos ejemplos de esa robótica española. Aquí tienes empresas que empezaron y ahora son con un músculo impresionante. Y desde luego nos veremos el día 29 en Barcelona. Gracias a todos y buenos días. Vamos a dar entrada a la primera mesa redonda. Nos hacemos una foto institucional aquí en medio mismo. Ya si os podéis preparar la siguiente mesa para subir, por favor. Por aquí a la derecha. Muchísimas gracias.
No pasa. Ah, no. Ya está. Perfecto, así está bien. Perfecto, muchas gracias. ¿Sí? Muchas gracias, buenos días a todos, a los que nos acompañáis aquí presencialmente y también a todos aquellos que estáis conectados online a esta sesión que esperamos que sea del máximo interés. Estamos seguros porque estamos magníficamente acompañados por una representación de actores directos en Industria 4.0 desde la industria y desde las soluciones. Es un placer para mí presentarles a Álvaro Esteve, Factory Automation Director en Siemens, socio de hace tiempo ya de Advanced Factories y habitual en nuestras charlas expertas. Al señor Hans-Jürgen Grundig, responsable de Industrial Manufacturing y de Supply Chain en Stellantis. Bienvenido. También a José Juste, director de Operaciones y Tecnología en BSH Electrodomésticos España. Muchas gracias, José. Y a Pablo Murillo, fundador y director de Dynamical 3D. Buenos días. Bien, como veis en esta mesa pues, tenemos esos contrapuntos que esperamos que encontréis también en Advanced Factories. Y voy a empezar haciendo, antes de pasar a la introducción, veis aquí abajo a la izquierda un código numérico bajo una web que es slide.do. Aquí vais a encontrar la posibilidad de introducir vuestras preguntas a los ponentes y que son bienvenidas desde ya digo, tanto los que estáis aquí como a los que nos acompañáis online. Tenéis esa web accesible para introducir o incluso seleccionar y votar aquellas preguntas que ya están introducidas o de las que se vayan introduciendo. Por tanto, animaros para esas preguntas que trasladaremos a los moderadores, a los ponentes al final de la sesión. Bien, con eso ya avanzo. Como digo, daros la bienvenida. Muchas gracias. En los últimos 48 meses está claro que defender la digitalización y sus bondades pues, ha realizado un salto impresionante, pero más allá, digamos, de esas posibilidades comunicativas, nos gustaría que nos comentarais desde esa experiencia cómo un proyecto de digitalización y automatización puede cubrir diferentes tecnologías y cómo os está apoyando. Y traslado ya esa pregunta tanto a José Juste de BSH como a Hans-Jürgen. José, por ejemplo. Bien, yo diría que de forma resumida en BSH, voy a hablar de nuestro caso, claro. Nosotros tenemos el foco puesto principalmente en tres áreas titulares, ¿no? Que es conseguir una digital factory, pero realmente una cadena de valor completamente digital. Mucho foco en la analítica de datos, lo que ha salido varias veces, machine learning y inteligencia artificial. Y ha salido también robótica avanzada. Todo esto son titulares que dices, bueno, y entonces esto cómo lo acometes. Acometerlo, tenemos muchos proyectos ya puestos en curso, algunos en marcha y otros que tenemos en previsión. Un poco por ponerle más detalle a esta explicación es, nosotros diseñamos producto, diseñamos procesos
ejecutamos la producción, vendemos y ponemos el producto en el usuario final o en la distribución. Eso es una cadena que, claro, podemos pensar mucho más allá de la fábrica digital en qué modo utilizamos tecnologías de vanguardia para hacer que esa cadena sea más competitiva, tengamos mejor valor. Y ahí ya pondría el primer caso muy concreto y es nosotros estamos progresando de una manera muy rápida en el llamado gemelo digital o digitalización de nuestra cadena, donde, por supuesto, no solo el diseño de las piezas y de los productos lo tenemos en los sistemas a través de diseños 3D, los sistemas asistidos, también los procesos y hasta el punto que en algunos casos diseñamos en virtual, lo estamos haciendo cada vez más, en virtual procesos con sus robots y los validamos con proveedores y con nuestros propios operarios con gafas de realidad aumentada y cuando esto está validado o evaluando incluso la ergonomía de los puestos, pasamos ya a contratar la instalación. Esto es un ejemplo, pero en el desarrollo de los productos estamos empleando, ha salido también, simulación. Por supuesto, la simulación se conoce desde hace mucho tiempo, pero simulaciones avanzadas estamos intentando entrar en áreas donde el aprendizaje automático nos puede ayudar. Es decir, en lugar de hacer ensayos de forma repetitiva en laboratorios, cuando hemos tenido ya mucha información recogida, poder simular o poder emplear, por medio de aprendizaje automático, hacer ensayos de una manera mucho más rápida. No me voy a meter en muchos detalles. Y hablo de la realidad virtual, más que realidad aumentada, realidad virtual, para aprobar o para aceptar y diseñar procesos. Pero después, en toda la cadena de valor de producción, pues estamos empleando, por supuesto, tecnologías que son bastante conocidas ya, como RFID, los RPAs, los Robotic Process Automation, que son muy interesantes. A nosotros no son particularmente interesantes más en las tareas logísticas, porque hay mucha labor administrativa. En fin, no me voy a meter en muchos detalles, tengo aquí muchas notas que me había tomado, pero hay que dejar espacio a otras explicaciones. Muchas gracias. Luego vemos impactos de todo eso, que supongo que van a ser también muy, muy interesantes. ¿Algunos ejemplos más desde el lado de Stellantis? Sí, pero antes de entrar a un otro ejemplo, a mí me gustaría hablar un poco más en general sobre el tema de Industria 4.0. Y pues yo creo que el reto es encontrar la forma mejor y la adecuada de implementar el tema de Industria 4.0. El tema es, y el problema es, para esto no hay ninguna receta de decir, oye, si quieres hacer esto, tienes que tomar este. Pero lo más importante de todo es, lo primero, hay que entender el problema, lo que quieres resolver. Una vez que has entendido cuál es el problema, pues puedes abrir la cajita mágica, la caja de herramientas mágica de Industria 4.0 y puedes elegir la herramienta lo que necesitas para resolver el problema. Y el bonito, lo que tenemos los últimos años es, cierras la cajita, la abres otra vez y las herramientas han cambiado. Son otras herramientas, nuevas herramientas en la cajita. Por eso siempre quiero animar, hay que abrir, hay que ver en profundo qué lleva esta cajita de las herramientas para implementar y para resolver el problema. ¿Por qué digo eso? Si tu pareja viene y dice, oye, cariño, ¿me puedes poner el cuadro? Tampoco sacas la motosierra, no, sacas la herramienta adecuada para resolver el problema. Y yo creo que este es el reto y hay que tener siempre en la cabeza encontrar el problema y entender el problema y encontrar la herramienta mágica en la cajita Industria 4.0. Ahora, un poco más en detallado lo que estamos haciendo en el grupo de Stellantis. Y cuando hablo grupos de Stellantis, hablo global para todo el grupo de Stellantis, manufacturas y supply chain. En estos momentos, y solo voy a comentar un tema en que estamos invirtiendo mucho dinero, es cómo queremos ser una data-driven company. Estamos invirtiendo muchísimo, son 10% del portfolio de sinergia y convergencias, lo que tenemos este año en data en BI. Pero el reto detrás de todo eso es, no solo nos sirve de tener una infraestructura y las plataformas y nubes y capas y esto, sin el ser humano que entiende los datos que queremos subir y aplicar
al final con los Business Intelligence y todos los reports. En eso estamos trabajando y pues lo demás, todo lo que has comentado también, por supuesto, la caja mágica estamos abriendo cada día, cerramos, abrimos y vemos lo que hay y lo implementamos y lo probamos y lo que nos sirve y resolver un problema, lo implementamos. En todo ese aspecto de Data Analytics y Business Intelligence, entiendo que la implicación de la cadena de suministro y de proveeduría es un tema interesante, lo comentamos porque debe implicárseles y tienen parte de los datos, están ahí. Por supuesto. ¿Cómo impactaría, muchas gracias, Jordi, cómo impactaría esas soluciones de las que estamos hablando en una planta productiva? Y traslado esa pregunta a Álvaro. Muy bien. A ver, hablar de planta productiva, teniendo aquí a los colegas de Stellantis y BSH, que son dos magníficas empresas con un alto nivel de automatización. Pero bueno, yo voy a traer algún aspecto adicional, ¿no? Antes se hablaba de competitividad y decías, oye, el grande se come el pequeño, ¿no? Es un tema de tamaño. Hoy en día no es así. Hoy en día es el rápido, el más rápido. Si a la rapidez le unes personalización, acorde al cliente, ¿no? Y le añades calidad y le añades eficiencia, pues tienes imbatible. Entonces, yo voy a ir un paso más abajo, más básico, en cuanto a Industria 4.0, que es la integración horizontal y vertical. Comentaba antes, José, el tema de la integración pues, de proveedores, tú también lo comentabas, Óscar, proveedores, ventas. Bueno, hay un ejemplo muy bueno que además tenéis aquí en pura inversión en Aragón, que es la planta de Épila, de logística, y el grupo agroalimentario Bonaria, ¿no? Entonces, Bonaria pues es un ejemplo de integración horizontal, porque ellos tienen la filosofía de desde el campo a la mesa y, por tanto, son los dueños o los responsables de toda la cadena, desde pues, las granjas de los animales, lo que comen, los piensos, el tratamiento del producto y la comercialización, la red de tiendas e incluso el online. Tenemos la integración horizontal es clave, ¿no? Y luego la vertical, puesto que, como ejemplo, pues tienen la tienda online, donde pues, cualquier consumidor puede solicitar el pedido y, por tanto, eso tiene que estar linkado con la planta de producción. Entonces, para esto, como requisito básico, es la conectividad, la integración IT-OT y esta integración, por un lado, de la parte OT, pero no ya solo lo nuevo, sino también lo existente, porque yo creo que tenéis las fábricas, tenéis un ciclo de vida largo, tenéis que convivir con sistemas, bueno, en este caso, automatización, también tenemos aquí en los dos ejemplos de Aragón, automatización de hace muchos años, pero claro, las nuevas tecnologías, vas incorporándote, vas integrando todo aquello en la red OT, pero tienes que también, no solo internamente, sino externamente. Lo interno casi es lo fácil, ¿no? Te tienes que ser capaz de acceder desde el exterior. Comentaba antes Albert el tema de la ciberseguridad. Esto es absolutamente clave. Este tipo de instalaciones, estamos hablando de 130.000 equipos conectados, que se dice rápido, y que poder acceder no solo desde dentro, sino también desde fuera, con redes VPN punto a punto, encriptadas, con acceso de personas, para que tengas esa mantenibilidad, que es un aspecto también muy importante de la industria 4.0. Es decir, oye, tenemos que estar abiertos a la innovación, necesitamos una convergencia IT-OT, pero también no perdamos de vista los ciclos de vida de las instalaciones y la mantenibilidad de las plantas. No sé, Pablo, si quieres añadir alguna cosa, porque con los equipos está viniendo parte también de esa conectividad, ¿no? Lanzan equipos avanzados y de algún modo también están resolviendo esa... No sé si alguien quiere añadir algún comentario más respecto a esto.
Pablo. Sí, bueno, al final, todo esto que está comentando, yo en la primera intervención lo primero quería es agradecer, ¿vale? Permitirme estar aquí junto a estos tres profesionales que además admiro muchísimo y como pyme, ¿no? Porque tenemos un punto de vista tremendamente diferente. Nosotros, eso ya están, digamos, en un extremo y nosotros desde pyme creemos, conocemos, quizás estamos mucho más cerca en el día a día intentando llegar y alcanzar lo que es Industria 4.0 y conocemos las dificultades que nosotros desde las pymes podemos llegar para intentar implementar toda esta tecnología que sabemos que nos puede hacer competitivos y ahí es el contrapunto que me gustaría expresar en todo esto, en este debate también. Como pyme, seguro, Pablo, que habéis vivido, digamos, transformaciones de todo tipo. Yo en el sector metalúrgico pues recuerdo como en los años 80-90 del siglo pasado la digitalización arrasó, pasó por encima nuestro con tecnologías como el CNC, luego el CAD, luego el CAM. Ya hubo. ¿Por qué hoy en día ves que todo eso lo estamos tomando como un elemento clave para la supervivencia, como en su día quizá fue calidad, el boom de la calidad total, el lean manufacturing quizás más tarde? La diferencia de los años 90, más o menos, cuando empezábamos a ver esas simulaciones en 3D o cosas similares, es que hoy estamos conectados. Es decir, yo cuando hablamos de Industria 4.0 la visualizo como un alma que va en las empresas y está viva. Entonces, hasta un cierto momento, las empresas sabían que tenían que tomar datos, se colocaron muchos sensores, se colocaron toda una serie para toma de adquisición, para evaluaciones, pero quedaban muy herméticas. Entonces, según ha ido evolucionando, no solo la Industria 4.0, las opciones, sino el ecosistema alrededor, Internet, el acceso a todos esos datos, es cuando más ha cobrado sentido una tecnología que ya sabíamos hacía muchos años que iba a ser interesante, que había que ir por ese camino, que teníamos que conocer lo que estábamos haciendo para saber cómo ser más competitivos, pero a día de hoy ha cambiado tanto que somos capaces pues, de estar en la otra punta del mundo, conocer nuestra industria y además visualizar todos nuestros procesos, porque tenemos infinidad de sensores que yo he podido vivir en primera persona que a veces no sabíamos muy bien ni cómo gestionar. Tanto es así que tuvimos que inventar algo llamado inteligencia artificial para que gestionara esos datos por nosotros, porque ni siquiera nosotros éramos capaces de asumir y tomar decisiones tan rápidas con tal cantidad de datos y a día de hoy en tiempo real y lo que está por venir con la implementación del 5G en cuanto llegue también y cómo afectará a todos estos sistemas. Habéis insistido ya, varios de vosotros, en la cuestión de la conectividad como elemento clave de esa cuestión. No sé si queréis añadir algo más con relación a eso, porque quería saltar precisamente a la conectividad de los productos. Lo estáis viviendo mucho, productos industriales muy físicos, pero cada vez son más electrónicos, cada vez más, desde el punto de vista de BSH y Stellantis, lo estáis viendo desde hace mucho tiempo. Vuestros productos ya tienen mucha electrónica, no es de hoy, que eso es así. ¿Eso ha cambiado? ¿Ha acelerado también ese proceso? No sé. Sí, por supuesto. Y todavía tenemos muchas cosas enfrente de nosotros de resolver. Un tema es la batería y vemos en Planta de Zaragoza, por ejemplo, que era un pequeño reto de implementar en un tiempo tan corto la necesidad de tener tantas baterías disponibles y antes he comentado, en ese momento está en crecimiento brutal. Y eso solo es un empiece de una nueva forma, una nueva historia, cómo estamos haciendo coches. Ayer nuestro señor Tavares ha comentado que nuestra estrategia es pues, dividir en principio el coche en dos partes. Una parte es la parte física, digamos tonta, y la otra parte inteligente, toda la electrónica, la cabeza, lo que hace el coche, para ser más flexibles a las necesidades de los clientes. Un poco hacia Tesla, ¿vale? Pero a lo mejor no tan brutal.
Y este, por supuesto, requiere cambios en las plantas, cambios en manufacturas, cambios en supply chain brutales en los que tenemos que adaptarnos. Estos planes sabemos, ahí es lo que digo, el Tavares ha comunicado el plan 2023, hasta ahí tenemos la idea cómo invertimos el dinero para llegar ahí estratégicamente. Y el nivel más bajo estamos trabajando en, se llama Want to Be. Estos son los planes, qué es lo que queremos hacer para cumplir estas necesidades y estos requerimientos, ¿vale? Y en estos planes estamos trabajando ahora globalmente con mucha energía y mucha fuerza, sabiendo que estos retos tenemos enfrente de nosotros. La clave es nosotros como manufacturas, hacer productos como coches, necesitamos una agilidad brutal. Agilidad es clave y nuestra ventaja en este caso, y yo creo que la misma ventaja pueden tener muchas otras empresas, es la diversidad, ¿vale? Y yo creo que con esto... Ese producto conectado explota, no sé si de algún modo ese doble producto, el físico y el conectado, está tomando más valor el conectado que el físico, o se está valorando muchísimo o da muchas oportunidades. No sé si eso lo estáis viviendo también en esas lavadoras que son una experiencia, o productos electrónicos que son una experiencia más que una máquina. Sí, sí. Yo conectando un poco con lo que decía Hans, nosotros también tenemos producto conectado, ¿vale? Pero nuestro producto conectado no ha nacido digitalmente conectable. Igual que los humanos somos nativos digitales o no, teníamos productos que le hemos añadido conectividad. Eso hace que no sean óptimos en cuanto a sus capacidades, ¿no? Estamos en el proceso de implantar o de implementar un sistema, vamos a decir, un corazón que es en sí mismo el origen de la conectividad y de la digitalización de los productos. Estamos en el lanzamiento ahora, por lo cual ahora nos permitirá que toda nuestra gama, prácticamente toda nuestra gama, sea conectada. Ahora, de alguna manera, es una prestación añadida en algunos de los aparatos y que además nos debería de llevar, esto es más desde mi punto de vista, a cambiar en algunos aspectos la concepción de cómo hacemos el producto. Vemos lavadoras o aparatos con muchos botones. A futuro a lo mejor tienen que tener solo un botón. ¿Para qué necesito botones? Pero también hay una parte importante en los electrodomésticos. Interactuamos físicamente mucho con ellos, por lo cual todavía hay que entender las ventajas que podemos obtener de los electrodomésticos conectados. Y eso implica, primero, que un electrodoméstico conectado de forma aislada a lo mejor no aporta mucho, es decir, ¿para qué quiero conectar la lavadora a distancia si tengo que meter la ropa? Pero cuando forma parte de un ecosistema de hogar ya tengo algunas ventajas. Y si además eso lo llevas hacia servicios externos que puedan interactuar, pues porque en el fondo el uso de nuestros electrodomésticos da información sobre los hábitos que tenemos, se puede generar un ecosistema más amplio. En eso estamos. Nosotros tenemos vamos a decir, un API, una plataforma que llamamos Home Connect. Home Connect es abierta, no solo para nuestros aparatos. Se pueden conectar a Home Connect cualquier fabricante de electrodomésticos y puede pedir acceso a Home Connect cualquier empresa que quiera ofrecer servicios en relación con electrodomésticos, ¿vale? Entonces, bueno, por ahí puede ir la tendencia, aunque de momento vendemos aparatos conectados y muchos de los usuarios no los conectan. Todavía no estamos encontrando, vamos a decir, la clave para que de la verdadera ventaja, pero eso vendrá. Si no lo tenemos, no la encontraremos. Hay que insistir en el camino y seguro que la conseguimos. Aprovecho para preguntarte, Álvaro, esas tecnologías que has mencionado y que mencionaban también nuestros compañeros de mesa, de inteligencia artificial, IoT, Industrial Age. Insisto en esa cuestión, ¿no? Cómo están impactando en los costes, ¿no? Cómo eso nos está realmente favoreciendo las operaciones. Acabamos de ver producto, cómo transforma la experiencia de producto, pero cómo transforma nuestras operaciones. ¿Cómo impacta, no? A ver, aquí hay dos tecnologías que has comentado, inteligencia artificial combinada con IoT, que realmente es una combinación muy, muy potente, ¿no? Nosotros tenemos un ejemplo que nos gusta contar, que es el de la fábrica de Amber, la fábrica de Siemens de tarjetas electrónicas, concretamente de nuestra gama
SIMATIC, ¿no? Y entonces se planteaba pues, el cuello de botella que había, que era justamente el rayos X, para que analizaba pues, la calidad de las soldaduras. Lógicamente la soldadura, pues, el defecto no es visible, entonces pasas por rayos X para detectar. Y se planteaba, bueno, pues aquello era una inversión importante. Entonces se planteó el hecho de, oye, ¿por qué no sensorizamos en una fase previa, cuando justamente la soldadura se produce, sensorizamos el perfil de la soldadura, digamos, las temperaturas que se producen, la curva, etcétera, y vemos a ver, con esos datos, pues relacionamos esa información con el output, es decir, con la calidad del producto. Bueno, pues esto, lo que era una intuición que se creó con el algoritmo basado en red neuronal, machine learning, aquello se entrenó y se comprobó que, bueno, pues aproximadamente había un 20% de piezas que con total seguridad pasaban digamos, a salida, digamos, y te evitabas que pasaran por el rayos X, porque el propio algoritmo te decía que aquello tenía la calidad, lógicamente irrenunciable, pues del 99,99% que tiene la fábrica. Es decir, sin renunciar a la calidad, lo que se ahorró fue pues, el sistema de rayos X y, por tanto, esa inversión. Ese es un ejemplo, digamos, de cómo funciona. Entonces, ¿cómo combinamos aquí las tecnologías? Pues, por un lado, tenemos que el machine learning requiere IoT. ¿Por qué? Porque en primer lugar, tengo que ejecutarlo a nivel de planta, tengo que ejecutarlo a nivel de edge. No vale un sistema ajeno a la producción, tiene que estar en la propia planta, tiene que reaccionar en tiempo real. Por otro lado, el algoritmo lo tengo que entrenar y aquí utilizo cloud. Por otro lado, tengo que mantener las aplicaciones y esto me requiere, pues, digamos, plataformas IoT. Este es un ejemplo en cuanto a inteligencia artificial. Bueno, podríamos hablar también en empresas más sencillas, ¿no? El tema del IoT, por ejemplo, pues hablabas antes de pymes, que es un poco la filosofía de Advanced Factories, ¿no? Pues tenemos clientes que te ofrecen sus máquinas con un key de conectividad. Ese key de conectividad, IoT, le llaman IoT, pues permite, estoy hablando, por ejemplo, de un cliente que tenemos que se llama Istobal, que fabrica máquinas de lavado, que es una máquina relativamente sencilla, lavado de coches, ¿no? Entonces ellos tienen el producto, bueno, pues cuando tienen su venta de máquinas, pues ofrecen al cliente, oye, ¿quieres que te gestione, por ejemplo, los consumibles? ¿No? De los clientes que no tienen ni capacidad administrativa de gestionarse, entonces el propio fabricante ofrece el servicio de gestión, de mantenimiento y incluso los productos que necesita para el lavado. Entonces, este tipo de estructuras IoT pues te permite ampliar mucho la competitividad de esa empresa y, bueno, pues un poco lo que decía José, ¿no? O sea, tienes que convivir siempre en la industria con lo que tienes y el producto nuevo, la gama nueva de máquinas, pues ya viene conectada, ¿no? Ya viene desde el HMI, ya no es un equipo adicional, sino del propio HMI. El panel HMI es el que hace la conexión con el cloud, se da de alta en la nube y opera basado en unas aplicaciones que corren en el propio interfaz de usuario. ¿Algún ejemplo que queráis destacar también, quizá, Pablo, en esas máquinas que Dynamical 3D... Nosotros lo que estamos trabajando es para poder contar un caso así dentro de un tiempo, que al final es lo que a nosotros nos cuesta, ¿no? Hemos entendido muy bien que nosotros afectamos directamente a los procesos de las empresas. Ha sido un feedback que tenemos muy claro de nuestros clientes cuando instalamos nuestras máquinas y ellos entienden la capacidad que tiene nuestra tecnología, pues de simplificar o reducir los costes de ciertos procesos, pero si eso lo elevamos a sensorizar nuestra máquina, en primer lugar, ir a futuro, poder conectarla con todos esos sistemas que desarrollan aquí los compañeros de este tipo,
para que elevar a otro nivel el mantenimiento predictivo y que la misma máquina, o sea, la misma empresa, cuando ejerza su algoritmo digamos, de análisis del estado de sus máquinas en base a los sensores que ya tienen, cuando pueda predecir que exista alguna incidencia que se vaya a producir en un futuro cercano, se puedan comunicar con máquinas como la nuestra y que de un inventario digital, que es algo en lo que nosotros trabajamos mucho con las empresas, ¿no? El empezar a trabajar ya una eficiencia en cuanto a inventario, en tener archivos y no tener piezas físicas con piezas que sabemos que pueden ser equivalentes a las tradicionales, con la protección de la cadena de suministro que ello supone, más ahora con estos vaivenes que tenemos a nivel global, ¿no? Entonces, el día que podamos comunicarnos y que la propia máquina fabrique la fabricación avanzada, se ponga en marcha para suministrar antes el reemplazo, será cuando podamos mostrar aquí casos de uso tan impactantes como los que mostráis. Pero ahí estamos. Como pyme y emprendedor industrial es algo complejo para nosotros todavía. Una consulta, gracias Pablo, una consulta que dirijo a José. ¿Cómo estamos preparados? Vosotros lleváis una trayectoria de muchos años en esa digitalización, el producto conectado ha ayudado a tener toda esa conectividad. Para aquellos que todavía no hayan visto la luz, ¿qué saltos tendrían que estar haciendo ahora mismo? Abro también una consulta que sale, ¿cómo para hacer ese salto nos está limitando el talento? ¿Cómo habéis abordado esa cuestión? Por ejemplo, a pesar de que en la mesa siguiente trataremos muy a fondo esa cuestión, creo que es un tema central. Ya, a ver, es una pregunta súper amplia, ¿no? Entonces, claro, lo primero que pensaría es, esto siempre se considera que es algo de empresas grandes. Y yo diría que rotundamente no es una cuestión de empresas grandes. Si pensamos en mi empresa es muy grande, pero al final esto no me viene de Bosch, ni me viene de BSH, ni en el fondo viene de nuestra necesidad de ser más competitivos, que ahí sí que tenemos mucha presión, ¿no? Entonces, pensando en una empresa pequeña o cómo estimular, evidentemente una empresa pequeña no va a poderle pegar a todo, pero yo creo que hay dos focos en los que hay que pensar. ¿Qué considero que es estratégico para mí para ser competitivo a medio plazo? Y entonces, si hay un punto donde pienso que tengo que emplear alguna de estas tecnologías, me tengo que enfocar, que sería de alguna manera dónde están las oportunidades para la competitividad de mi compañía, y la otra es dónde tengo puntos de dolor, dónde tengo debilidades que si no resuelvo, pues no. Entonces, eso aplica a cualquier empresa, no hace falta que sea muy grande. Voy a poner un ejemplo. Nosotros entramos en la robótica colaborativa por resolver un pain point que teníamos. Era un montaje que era muy ergonómicamente muy dañino para las personas. Y esto fue en el 2014 o algo así. Mi compañía, no ha entendido en muchos casos la ventaja de la robótica colaborativa. Tampoco hay que sobrevalorarla, ¿no? Pero no la ha entendido. Y siendo alemanes, pues muchas veces la exigencia de la seguridad y tal les ha puesto barreras mentales para no ir adelante en esto. Entonces, se puede hacer en esto. Y después, con respecto al talento, yo diría que el talento está a disposición de todas las empresas, está en muchos sitios. En este mundo, lo único que nos va a funcionar bien es la colaboración. Y podemos colaborar con universidades, con centros tecnológicos, con asociaciones, con startups. Y en ese sentido, por ejemplo, nosotros hemos colaborado y hemos incluso promovido startups que nos están ayudando. Las empresas grandes podemos hacer de tractores, pero además de paraguas, para emprendedores que saben mucho más que nosotros. Nosotros lo vemos esto como el gran portaaviones
que según a dónde vaya, va sin ningún problema, rumbo fijo, pero hay que echar lanchas a los laterales para que te vengan. Entonces, las grandes empresas tenemos que emplear lanchas que sean rápidas, mucho más ágiles, y si las pymes son más ágiles, no necesitan lanchas. Ellas mismas tienen capacidad de decisión rápida, pueden acceder al mercado de talento. O sea, yo creo que, no sé si estoy contestando a tu pregunta, he cogido un poco una mezcla de cosas y las saco, ¿no? Que las llevo dentro. ¿Alguna cuestión relacionada con el talento que ya está, digamos, en nuestras empresas y queremos que mantenga esa continuidad con esas nuevas tecnologías? Claro, nosotros hemos hecho, yo particularmente, una de mis obsesiones es el aprendizaje automático y la inteligencia artificial, porque pienso que es uno de los aspectos que si no se conoce bien, no se forman nuestros ingenieros, no se entiende todo lo que hay más allá. Es decir, la forma de entender la ingeniería del modo tradicional cambia si le metes componentes de aprendizaje basado en, no me voy a meter en detalles, ¿no? En el aprendizaje por ejemplos, en fin. Entonces, se puede cambiar radicalmente, pero para eso hay que abrir un poco, hay que generar algún tipo de creyente y después vaya apostolando y que eso se consiga. Ejemplos, o sea, y aquí para mí es muy importante mencionar la robótica robótica avanzada. Nosotros estamos trabajando en lo que llamamos robótica adaptativa y es un robot que hace los trabajos en posiciones fijas, eso ya está muy desarrollado. Tenemos que conseguir, y lo estamos haciendo y ya tenemos en producción, mezclar la inteligencia artificial o el aprendizaje automático basado en imagen y alguna sensórica más para que un robot en un entorno más o menos conocido haga operaciones distintas, vaya a puntos distintos, reconozca. Entonces, eso no ha sido promovido. Vamos a decir, no nos ha venido una empresa a ofrecérnoslo, lo estamos promoviendo nosotros desde dentro. Hay que generar ese talento, hay que formar a gente y, bueno, pues si formamos a 20, 2 les da la chispa y tiran hacia adelante. Y después, cuando va habiendo éxitos, van otros que se van apuntando. Y muy importante, la determinación de la dirección para que esto vaya adelante. Si no, no hay manera. Hans, creo que querías decir algo. Esto yo creo que va un poco en la línea de lo que hemos comentado antes, es entender el problema, abrir la cajita y aplicar y utilizar la herramienta adecuada. Y cuando funcione, pues muy bien, si no, pues buscas otra herramienta. O sea, tienes que tener un motivo, ¿no? Sí, claro. Decir, ¿por qué quiero el problema. Tengo un problema serio, ¿no? Que no sé cómo resolver. ¿Habrá una dinámica tractora? Ahora estabais comentando, mirad el problema, tendréis una caja de herramientas para resolverlo. ¿Habrá una dinámica tractora? Es decir, ¿habrá una cadena de proveeduría de Stellantis que tendrá que adaptarse o si no, también será un problema? Es decir, ¿habrá también una dinámica de que el exterior le forzará a algunos de esos cambios? De nuevo pienso en esa conectividad, ¿no? Cliente-proveedor. Lo que hacemos cada año le llamamos Booster Day. Ese es un evento que antes estaba en Poissy. Este año lo vamos a hacer en los Estados Unidos, como nos hemos unido con FCA. Y ahí se plantea los pain points, los problemas. Entonces, el negocio dice, estos son los problemas, lo que tenemos. Para estos problemas necesitamos soluciones y invitamos a casi todo el mundo, quiere decir, a un montón de empresas y dice, oye, danos una propuesta y nos presentas tus ideas y tus herramientas para resolver al final del problema. Entonces, abiertamente estamos trabajando con muchas empresas, no solo empresas claves como Capgemini, Atos, no, con muchísimo más empresas y les damos la oferta de participar a encontrar soluciones, por supuesto. Pero lo clave es, repito, lo primero es entender el problema. No tiene sentido trabajar en algo y dices, oye, mira, tengo una herramienta magnífica, pero no encuentro el problema para esta herramienta. Sí, algunas, digamos, muchas gracias, Hans. Cerrando esta sesión que íbamos con un poco de retraso con algunas de las consultas, ¿no?, que vienen de la audiencia. Por ejemplo, habrá en el Congreso una representación de cómo afecta blockchain a confiabilidad. ¿Estáis implantando ya en vuestras empresas soluciones de blockchain?
ejemplo para la confiabilidad, trazabilidad del producto. Es una pregunta que viene de la audiencia. ¿Empezamos de allí para allí? Venga, pues. Sí, la respuesta es no. Nosotros, si todavía no, sí, pues nosotros todavía no. Nosotros no la estamos implantando. Se puede ser un poco crítico, ¿no? Sí, yo creo que el blockchain se le asigna unos valores muy altos, digo, pero yo podría tener firmado en este momento un contrato con blockchain, con quienes no me están suministrando electrónica, y me daría lo mismo. Entonces, quiero decir que el blockchain puede valer para algunos aspectos donde haya que garantizar la seguridad de algún proceso, pero no me va a permitir tener una mejor eficiencia o un mejor resultado, por ejemplo, porque haya firmado un acuerdo que esté, vamos a decir, validado a un nivel superior a un contrato firmado de manera esto. Entonces, blockchain, a nosotros, por ejemplo, en nuestra cadena de suministro, desde el principio hasta el final, de momento no le hemos visto ninguna ventaja. Muy bien. Invitarles que asistan al Congreso. Creo que habrá algunas experiencias interesantes, tanto en relación con la servitización del producto como esa cuestión de la cadena de suministro. Disculpar, efectivamente, la cuestión de la transversalidad de género es un tema que nos ocupa especialmente en el Congreso y que siempre es difícil en un ámbito industrial. Esperamos que en el Congreso vean esa representación. Ya está, finalmente, si hay alguna cuestión relacionada con el talento, como PYME, ¿no? Esa dificultad la estáis viviendo en primera persona. Dynamical Tools. Sí. ¿Y cómo lo cuidáis, ¿no? ante esa dificultad? Bueno, pues nosotros hemos ido pasando diferentes etapas. Sobre todo al principio, pues no eres competitivo en salarios frente a las grandes, tienes que ofrecer otro tipo de ventajas, más quizás de conciliación o de cercanía o de generación de equipo para mantener ese talento. Según ha ido evolucionando la empresa, ha habido que ir mejorando todos esos aspectos, pero sin perder, para nosotros, aún a día de hoy, nos cuesta mucho, y más aquí en Zaragoza, retener y mantener y captar talento, más aún en nuestro sector, que no se estudia, sino que se forma dentro de nuestra empresa. El tema de la tecnología 3D todavía no salen los ingenieros, digamos, con las nociones que a nosotros nos gustaría que llegaran. Entonces hay una fase de aprendizaje muy, muy larga y debemos cuidar en la medida de lo posible, pues siempre de nuestra gente. Eso siempre ha sido un problema. Atractivo que somos una startup, por mucho yo siempre me considero startup, aunque llevemos ya 6 o 7 años, y tenemos pues un ambiente, unas flexibilidades para ciertas situaciones que hagan reflexionar a nuestro equipo más allá de un sueldo, sino de un proyecto, ¿no? De participar de algo que estamos creciendo, que estamos evolucionando, que conseguimos colaboraciones con empresas muy atractivas también de aquí. Es decir, al final buscamos generar ilusión más allá. Entonces, son puntos de vista diferentes. Aún así, cuesta muchísimo. Y más con los 2 últimos años que hemos pasado, que ahí hemos tenido mucho impacto. Muy bien. Les agradezco enormemente su intervención. Nos quedamos con algunos de esos mensajes, ¿no? Tecnología con objetivo, con una visión, velocidad, conectividad como elemento diferencial de todo ese proceso y los impactos en el producto. Muchas gracias a todos. Ha sido un placer tenerles hoy aquí. Les esperamos en Barcelona del 29 al 31 de marzo. Muchas gracias.
Buenos días de nuevo. Dar paso a la siguiente mesa. Hemos hablado en la anterior mesa de qué impactos podía tener, hemos descrito tecnologías. Vamos a ver en esta siguiente mesa con una representación también muy transversal, desde administraciones a empresas industriales, de cómo se realiza ese despliegue en esta sesión titulada Fábricas Avanzadas, una nueva oportunidad para la pyme industrial aragonesa. Por favor, damos la bienvenida a los que conforman esta mesa. Sí. Muy bien. Fábricas Avanzadas, una nueva oportunidad para las mismas. Y damos la bienvenida al escenario. Por favor, Alfredo, señor Carlos Javier Navarro, representante del Gobierno de Aragón, José Antonio Dieste, de AITIP, Alberto Rodríguez y Emilio García, de AITIP. Muchas gracias. Vale, venga, gracias. De acuerdo, ahí van apareciendo las... ¿Aparecen en orden, pues, las de más arriba son las últimas? No, son las primeras, las que tenías tú puestas. Las del público están al final. Aparecen al final de momento. Bueno, como en la anterior sesión, abajo tienen un nuevo código de Slido en el que pueden incorporar sus preguntas. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias. Buenas tardes y muchas gracias a todos los presentes, tanto en la sesión presencial, en la parte presencial, como online. Yo soy Alfredo Gómez, soy consultor de innovación tecnológica y de Industria 4.0 en el Instituto Tecnológico de Aragón y tengo el placer de moderar esta mesa con estos estupendos y destacados ponentes que además por el origen un poco de sus entidades y por las responsabilidades que tienen, pues yo creo que es tan diverso que nos va a dar una visión muy completa y muy amplia de la cuestión que tenemos que tratar y que va a girar en torno a la fábrica avanzada como una oportunidad para, sobre todo, la pyme aragonesa que comentabais al inicio, ¿no? Esa necesidad de que también se incorporen a este carro y lo hagan, además, de manera inmediata. Para ello, como decía, contamos con la presencia de don Javier Navarro, director general de Industria y Pyme del Gobierno de Aragón, y que, lógicamente, pues nos podrá dar esa visión desde la Administración. Una Administración, la aragonesa, que ya puso en marcha hace unos años la estrategia de Industria 4.0 y que podremos hacer una valoración, ¿no? de qué se ha conseguido en relación a la empresa, ¿no? Contamos también con José Antonio Dieste, Engineering and Advanced Processes Manager en AITIP. José Antonio, como miembro de un centro tecnológico, pues nos podrá dar también la visión de estas cuestiones desde la tecnología, desde un elemento que es clave en todo esto que estamos hablando. Contamos también con Alberto Rodríguez, Factory Automation Director en Bosch Rexroth, que lógicamente, como una empresa global, proveedora además de sistemas de automatización, que son precisamente los que permiten llegar a este concepto de fábrica avanzada, pues también nos podrá dar una valoración muy interesante de estas cuestiones. Y finalmente contamos con Emilio García, Manufacturing Engineering Manager de TI Group, una empresa fabricante que lógicamente está implantando todas estas soluciones, además en un sector como es el del automóvil tan competitivo y tan exigente, y que seguro que esa experiencia práctica, ¿no? de haber implantado proyectos en este ámbito, pues va a ser también muy interesante. Y bueno, ya sin más, pasamos a la parte de debate. Yo quería un poco centrar o tratar dos grandes cuestiones. Por una parte, pues cuáles son los requisitos, las directrices, las maneras de hacer, las metodologías o un poco las estrategias que una empresa, una pyme, puede seguir a la hora de avanzar por este camino, ¿no? hacia la industria 4.0 y la fábrica avanzada. Y por otra parte, me gustaría hablar también de las dificultades que una empresa se puede encontrar cuando pues ya está en ese camino. Y ahí una dificultad clave que en las conversaciones previas que hemos ido teniendo, pues algunos de vosotros me habéis trasladado ya, es la del talento, ¿no? La de encontrar talento que permita
pues que estos desarrollos se puedan llevar a cabo. En todo caso, y un poco por centrar también el asunto y traerlo pues hacia la pyme aragonesa, me gustaría, Javier, que nos hicieses una valoración del grado de madurez que la pyme aragonesa pues tiene en relación a estas cuestiones, y que nos hablases también de los programas, iniciativas, líneas de ayuda que desde el Gobierno de Aragón se están planteando para impulsar estos desarrollos. Muchas gracias, Alfredo. Muchas gracias, Instituto Aragonés de Fomento. Muchas gracias, Cámara. Gracias a Advanced Factories. A ver, yo esto que me preguntas voy a ir respondiéndolo por partes, porque es que si no aquí llego y os cuento una perorata y al fin y al cabo pues tenemos muchas líneas. Solo os voy a decir, desde el año 19 pues hemos invertido en ayudas, o sea, el dinero que hemos dado en ayudas directas a fondo perdido a las empresas aragonesas en tema de digitalización ha ascendido a 39.501.000 euros, que no es poco. O sea, no ha habido nunca jamás ha habido una cantidad de dinero tan importante en el Gobierno de Aragón para absolutamente ninguna materia, como no sean las cuestiones energéticas o lo que es obra pública y ejecución directa. Dicho esto, ¿cómo está la empresa aragonesa en materia de digitalización? Hay una herramienta que se llama ADA, herramienta de autodiagnóstico en temas de autodiagnóstico, o sea, herramienta de autodiagnóstico digital avanzada. Esa herramienta da unos datos para Aragón excepcionales, esa es la realidad. No sé si es porque se ha sembrado y entonces se está recogiendo, puede ser, pero desde luego aquí hay un entorno en el que el apetito por parte de la pequeña y mediana empresa en cuestiones de digitalización y de industria 4.0 es particularmente alto. En España, de 3.882 encuestas realizadas en el sector industrial, 494, casi 500, el 16,4% de las encuestas finalizadas se han realizado en Aragón. De toda España, el 16,4% de encuestas finalizadas en Aragón. ¿Eso qué quiere decir? Que las empresas que quieren saber qué capacidades tienen y qué potencial tiene para poder incorporarse a todo lo que es la industria digital, pues algo ahí, esto es un dato objetivo. Hay otro dato objetivo que es cómo salen calificadas las empresas aragonesas, porque se les califica en 6 niveles: estático, consciente, competente, dinámico, referente o líder. Bueno, pues si la media de España es 2,7% de las empresas salen a nivel líder, que es el más alto, en Aragón sale el 6,5%. No está triplicando, pero casi. Y si nos vamos a los 3 niveles más altos, dinámico, referente y líder, si la media de España está en el 56, nosotros estamos en el 70. Es un 20 por cada 5 empresas que hay en esos niveles más avanzados en Aragón, en España hay 4. Quiere decir, algo hay en nuestro entorno, en las características de nuestro sector industrial, en la formación de los profesionales. Claro, cuando yo oigo decir, es que nos faltan profesionales, yo digo, bueno, te faltan profesionales aquí y supongo que en Cataluña, en Bilbao y en Madrid también te faltan profesionales. O sea, no, y a lo mejor también en Berlín y a lo mejor también en Londres te faltan profesionales, porque es que el nivel de formación que hace falta es muy exigente hoy en día.
Ahora mismo estamos trabajando en muchas líneas, pero ¿de quién nos estamos asesorando? Nos estamos asesorando del Instituto Tecnológico de Aragón, que estamos trabajando estrechamente con ellos en todo el tema de digitalización. Estamos trabajando con el Instituto Aragonés de Fomento, que está haciendo una labor de siembra también tremenda a través del programa Empresa. Ahí tienen un cartelito donde varios de los epígrafes se refieren a la digitalización. Y luego se firmó el año pasado una cátedra con la Universidad de Zaragoza, que es la Cátedra de Transformación Industrial. Inicialmente iba a ser una cátedra sobre Industria 4.0, pero no ha sido al final solo sobre Industria 4.0. Hay tendencias generales que también hay que atender. Y ahora mismo ya sabemos que no es el mantra, pero es la gran directriz de la Unión Europea, doble transformación digital y ecológica. ¿Y qué queremos? Queremos que antes de poner un robot en cada pyme, gran idea, tengamos un ingeniero informático o alguien con una formación equivalente en cada empresa. Eso es lo primero. Y luego el robot. Bueno, ya me callo que si no. Muy bien. Gracias, Javier. Bueno, el panorama es optimista. La empresa aragonesa, efectivamente, y nosotros que nos movemos mucho con la PYME, pues efectivamente es así. Hace un tiempo casi, bueno, pues la labor tenía que ser casi de evangelización y de concienciación, y ahora estamos viendo que las empresas ya han hecho esa labor, saben en muchos casos lo que quieren y necesitan quizá pues apoyo para desplegarlo, pero bueno, estamos en un paso más allá. No obstante, me dirijo a Alberto, como empresa global que sois, la situación en Aragón, bueno, pues nos comentaba el director general que no es mala, pero hoy en día la competencia es global, los mercados son globales. Y en vuestro caso, que además sois un proveedor de equipos para la fábrica avanzada a nivel global, ¿cómo lo veis? ¿Cómo veis a la empresa ya no aragonesa, sino española en general, en relación a otros países de Europa? Bueno, realmente la gran diferencia con respecto a otros países de Europa, especialmente Alemania o incluso Italia, es que las empresas son muy pequeñas a nivel industrial. Son empresas, microempresas, básicamente. Grandes empresas, tanto fabricantes de maquinaria como manufactura, pues hay pocas. En general, el gran problema que tienen las empresas es el decidir dónde tienen que invertir o enfocarse. Comentaba antes en la anterior ponencia que 4.0, al final, nos encontramos en muchas empresas que nos han llegado a preguntar, oye, ¿qué puedo hacer de 4.0? Dice, bueno, 4.0 es una tecnología, es una tendencia que tenemos ahora, o sea, tiene diferentes nombres. Al final hay que buscar cuál es el punto que quieres mejorar en tu empresa, dónde tienes un problema que quieres mejorar y cómo quieres mejorarlo. La gran ventaja que tienen las empresas grandes es que tienen recursos propios para poder dedicar a esos proyectos, y además suelen tener multinacionales o empresas que tienen diferentes plantas en el cual hay intercambio de ideas, porque lo que hacen en Alemania, en Italia o en Asia, pues lo pueden aplicar aquí para mejorar procesos. Las empresas pequeñas lo que tienen que hacer es, bueno, venimos del mundo ya colaborativo, estamos hablando claramente de compartir el coche, de compartir conocimientos, ir a estándares abiertos, buscar soluciones que puedan compartir con otras empresas. Por ejemplo, GitHub es un repositorio con ideas magníficas también para aplicar en la industria, y al final apostar por esas arquitecturas abiertas, estándares abiertos, comunicaciones, tirar del conocimiento que hay en la red, y después las personas que están incorporando en la empresa, enfocarlas mucho a la parte IT, porque cada vez la automatización clásica está habiendo menos formación. Realmente las universidades o las escuelas no están muy enfocadas, muy alineadas con las empresas, y el poder enlazar o engranar una persona que viene de la universidad a las empresas pues lleva un proceso de aprendizaje, pero si estamos enfocándolo ya a un nivel IT, va a ser mucho más rápido. Mucho más rápido, y van a poder cubrir esa falta de experiencia o de recursos o de conocimiento pues a nivel colaborativo, y pueden usar cualquier solución que se haya implantado en otras empresas o en el resto del mercado sin ningún problema de sistema propietario, o tener que hacer una inversión muy grande pues en un sistema de realidad virtual o de conexión IT-OT propietario, sino tienen sistemas estándares abiertos, claramente. Sí, sí. Muy bien, gracias.
José Antonio, Alberto nos introducía ya el tema de la tecnología. Desde vuestro punto de vista como centro tecnológico y que también estáis en contacto con las pymes a diario, y aunque bueno, se comentaba antes que antes que la tecnología va el problema, ¿no? Va el elemento clave, ¿qué tecnologías consideras que hoy en día son las que están teniendo un mayor impacto en las empresas, las que permiten resolver más problemáticas en las empresas hoy en día? Pues, como ya ha dicho Javier, yo creo que estamos generando pues, un ecosistema, un entorno en algo muy bueno para todo el tema de desarrollo de tecnologías, fábricas del futuro. Y la ventaja que tenemos es que estamos dando a luz pues, nuevas empresas, nuevas pymes que están desarrollando nuevas tecnologías. Son empresas tecnológicas muy innovadoras y nosotros cooperamos con muchas de ellas. Y por nombrar alguna, pues, por ejemplo, Metromecánica, todo el tema de adquisición digital, metrología avanzada, pues BitBrain, Garmo, por ejemplo, Instruments, que está desarrollando nuevos sensores para poder reaccionar en tiempo real y optimizar los procesos basados en Machine Learning. Después he visto que cuando presentábamos Advanced Technologies hay las posibilidades o hay unos premios que llama Factories of the Future, donde nosotros presentamos un proyecto que hicimos en tiempos, que terminó hace un par de años, que se llamaba Kraken, donde desarrollamos la impresora 3D más grande del mundo, ¿no? Entonces, en este tema de impresión 3D, pues, es importante, sobre todo, pues nombrar a Dynamical Tools, que hemos tenido en la mesa anterior, pues, un ejemplo de desarrollo cubriendo un nicho de mercado de nuevas tecnologías pues, necesarias para todo el tema de Industria 4.0, ¿no? Y en este proyecto, donde hicimos la impresora más grande del mundo, pues, estamos orgullosos de que participara una pyme aragonesa como desarrolladora de tecnología, como era Arasol, y bueno, los resultados son excepcionales. Participamos desde el desarrollo hasta la implantación, nuevos servicios industriales que ofrecemos a la industria, ¿no? E incluso compartimos la explotación y los IPRs con ellos, ¿no? Y otras posibilidades que tenemos con pymes aragonesas, pues gracias al Gobierno de Aragón hemos podido entrar en unas iniciativas que se llaman la Vanguard Initiative, donde el Gobierno de Aragón ha potenciado la participación de Aragón. Son unas iniciativas entre regiones europeas, que estábamos hablando antes de Baden-Württemberg. Pues en este caso, Aragón está liderando en el campo de la fabricación aditiva uno de los demo case para fabricación de piezas de grandes dimensiones. Y a partir de ahí se abren oportunidades, por ejemplo, de financiación en cascada. Y en concreto, en un proyecto que se llama Trinity, otra empresa aragonesa, es un astillero muy pequeño que tenemos en Cadrete, que se llama Sark Silver, pues está desarrollando, un poco decíamos, todo el tema de la cajita, ¿no? Pues solucionar los problemas que tienen, pues nuevos avances en robótica. Y estábamos hablando antes, creo que José hablaba de robótica adaptativa. Tenemos la robótica colaborativa, pero tenemos muchos robots, como los FANUC, que también hemos oído antes, robots de grandes cargas de pago que necesitamos programar de alguna forma. Ellos son un astillero, pero tienen una problemática y necesitan no utilizar los robots para piezas repetitivas porque sus barcos son todos diferentes. Entonces necesitan nuevos sistemas de programación, ¿vale? Tenemos el tema del talento, ¿no? Necesitamos más talento para poder alcanzar todas estas metas de la digitalización, pero también necesitamos que la digitalización baje un nivel, ¿vale? Para poder ser más fácilmente programables, en este caso los robots, ¿no? Entonces, con ellos vamos a diseñar pues, nuevos sistemas de programación por imitación pues, que les van a permitir avanzar en todo este tema de las fábricas del futuro, ¿no? Del talento hablaremos también ahora. Bien. Ahora sí que me gustaría que Emilio, como ingeniero de fabricación, que estás a pie de planta y que estás abordando seguro proyectos en este ámbito, bueno, que nos dices tu visión práctica, ¿no? Que nos hablases de cómo priorizáis los proyectos que abordáis, cómo configuráis vuestros equipos para poderlos abordar de manera eficiente y en fin, a nivel estratégico, cómo los vais manejando. Vale, muy bien. A ver, nosotros desde el sector de automoción sí que vemos que, tenemos que dar un giro claro, drástico
a Industria 4.0. Empezamos ya hace bastantes años, hablo de 2002-2003, nosotros comenzamos a colocar robots en la planta, poco más tarde que Stellantis, evidentemente, que Opel en su día, pero bueno, comenzamos ya a instalar robots. Teníamos un claro problema y es que en aquel entonces nuestro principal sector competitivo o de competición con nosotros eran los países del este. Una vez colocamos robots, volvimos a ser más competitivos respecto a ellos, frente a ellos, pero claro, ha ido evolucionando todo, ellos también han evolucionado, entonces no nos queda otra que irnos adaptando a las situaciones. Y en este caso, la Industria 4.0 nos va a dar bastante oportunidad. Hablamos de robótica colaborativa, hablamos de machine learning, hablamos de conectividades. En este momento estamos conectando absolutamente todos los equipos de la planta a un centro de datos. Y luego viene la segunda parte, es la gestión de esos datos. Hay una serie de actividades que estamos realizando para llevar a cabo todo esto. Es la única manera de competir. En este momento tenemos a Marruecos pisándonos los talones. La mano de obra en Marruecos es mucho más económica. Tenemos que luchar contra eso y poder fijar aquí el empleo. De otra manera lo perderemos. En cuanto a los equipos, evidentemente cuando nosotros realizamos un proyecto, lo primero que miramos es qué impacto va a tener en los resultados de la compañía, que es lo que al fin y al cabo nos piden, en nuestro caso desde Detroit. Bien, una vez que se han analizado el tema de costes e impacto, lo siguiente es decidir qué equipo tiene que participar. Evidentemente, dentro de la compañía estamos hablando de una planta relativamente tamaño medio. No podemos tener un equipo completo para hacer todo absolutamente dentro. Sí que externalizamos algunas funciones. Por ejemplo, las robotizaciones. Tenemos una serie de partners externos, compañías de aquí de Aragón, que colaboran con nosotros en estos trabajos. Nosotros planteamos el problema que tenemos, planteamos qué solución queremos implementar y a partir de ahí, de la mano de ellos, es como empezamos a trabajar. Dentro de la planta sí que tenemos un equipo de ingeniería bastante potente y además he procurado tenerlo diversificado. Tenemos gente que se dedica a diseño 3D, evidentemente. Tenemos gente que es ingeniera de manufacturas pura y dura, ingeniera de procesos, temas de lean manufacturing. Tengo un equipo un poco diverso que puede cubrir todo este rango de actuaciones. Pero sí que también tiramos de empresas externas. Es evidente que no podemos montar nosotros todo. Y a nivel organizativo, pues no tenéis un equipo específico de Industria 4.0, sino que es vuestro grupo de ingeniería. Correcto. Y Alberto, tú que te mueves también por muchas empresas, ¿es lo habitual? ¿Se están llegando ya a poner en marcha, digamos, equipos específicos? ¿No son necesarios? ¿Cómo lo veis? Bueno, es un poco depende del enfoque, ¿no? Un equipo de Industria 4.0 pues puede ser infinito, porque tienes tantas áreas para cubrir que es imposible. Al final, una vez que eliges el área, en función de si eres un fabricante de maquinaria, si eres un usuario final, comentaban antes pues, el hecho de desarrollar un puesto de trabajo para ver cómo va a ser la cadena de valor, ¿no? De la fabricación, o en un nivel de fabricante de máquina, por ejemplo, estamos viendo que hay un refuerzo muy importante del equipo de diseño a nivel IT, porque ahora mismo los fabricantes están en primera línea, hacen un diseño de una máquina, un prototipo, y no lo construyen. Hacen el diseño en 3D completamente, con todos los elementos ya dibujados. Incluso se hace la programación PLC o similar, digamos en digital, y ahí se va a ver la máquina si va a funcionar, si no va a funcionar, cuáles pueden ser los problemas, y una vez que ya tienen la máquina afinada, es cuando lanzan a fabricar. Eso ahorra un montón de tiempo a nivel de diseño, muchos costes porque no tienen que hacer esa inversión, y además ya tienen medio programa hecho. Eso internamente es complicado tener dentro de una empresa si no es muy grande, pero bueno, hay partners y empresas especializadas en estos diseños, y bueno, puedes elegir desde un fabricante, un proveedor de servicios o de software, de los clásicos, ¿no? Al final comprando tu licencia y demás, o como he comentado antes, pues tirar un poco de gente experta que hay y sistemas abiertos que puedes ir cogiendo ideas y hasta ya soluciones medio hechas. Yo creo que es la parte importante, pero bueno, nadie en su propia empresa puede pretender tener todo o cubrir todo, es imposible, ¿no? Es clave además al ritmo que avanzan todas estas tecnologías, está claro. Bueno, pasamos a hablar del tema del talento. Cuando preparábamos un poco la jornada, varios de vosotros me hablasteis de esa cuestión como un elemento clave y sí que quería conocer, bueno, primero desde la visión del Gobierno de Aragón, de Javier, bueno, ¿qué se puede hacer para ir paliando esa problemática, ¿no? Bueno, ¿qué hemos hecho nosotros y por dónde creemos que se puede ir? Cuando yo digo un ingeniero en cada empresa, eso es imposible. Hay micropymes o hay pymes que ya pueden empezar
a trabajar alguna cosita, que pueden empezar a andar. ¿Qué hace falta? Pues lo que hace falta es habilitadores tecnológicos. Hacen falta buenos especialistas. Hace falta un tejido de servicios avanzados. Hace falta un mercado fácilmente reconocible por las empresas. Para eso nos estamos valiendo. Muchas son herramientas que existen en casi todas las comunidades autónomas, porque son, digamos que muchas han sido implantadas por la propia Unión Europea. En otras nos apoyamos en, pues por ejemplo, como he comentado, el Instituto Tecnológico de Aragón, el I3A de la universidad. Nos vamos apoyando en todas estas entidades, y la idea es que vayan teniendo una aproximación. Se hace toda la divulgación que se puede, porque entendemos que esa idea de que tú tienes una empresa, que le das a un botón y todo se hace solo, eso es muy gracioso para los tebeos y todo eso, pero esa no es la realidad. La gente empieza poquito a poco, va aprendiendo poco a poco. Ahora mismo va a haber un congreso, los 2 colegios profesionales de ingeniería industrial y de telecomunicaciones, que históricamente en España no veíamos con facilidad este tipo de colaboraciones, se van a unir para hacer una serie de cursos online entre todos los profesionales interesados, tanto en prestar servicios como en implantar tecnologías. Esto es lo que hacemos, tratamos de multiplicarnos. Tenemos Javier Burillo, mi compañero que está aquí, le dedica pues, a las mejores cabezas que tiene dentro del servicio de apoyo a pequeña y mediana empresa. También estamos trabajando mucho con la Escuela de Organización Industrial. La Escuela de Organización Industrial elabora unas estrategias, un paquete muy interesante. Son creo que ellos elaboran estudios estratégicos para que las pymes puedan hacer la transición hacia la implementación de tecnología digital. En todo esto lo que estamos es el programa de apoyo empresarial directo, que lo tenemos con la Cámara de Comercio, que lo hemos cambiado todo. Además, esto sí que fue una de las primeras decisiones que tomamos cuando llegó la crisis, para que asesoraran a las empresas sobre cómo podían incorporar las nuevas tecnologías en su manera de trabajar, para desarrollar, para modificar el modelo de negocio también. En absoluto estamos trabajando solo con el sector industrial. Somos conscientes de que hay que crear un auténtico tejido de servicios avanzados. Y además, esto es particularmente importante en la Comunidad Autónoma de Aragón, ya que nuestra ubicación geoestratégica permite que si una empresa se ubica aquí, pueda prestar con facilidad servicios a Madrid, a Barcelona, a Valencia, a Bilbao, todo ese 80% del Producto Interior Bruto que tenemos alrededor de nuestra comunidad autónoma, ¿no? Entonces, bueno, en eso es en lo que nos estamos esforzando y, bueno, y como he dicho, los resultados que vamos obteniendo son muy buenos. Sí, se refleja aunque nunca son suficientemente buenos, tienen que ser mejores. Y más en este caso, donde la tecnología avanza tan rápido que la formación ha de estar siempre actualizada, ¿no? José Antonio, me hablabas de que desde ITIP estabais trabajando en un proyecto precisamente orientado al ámbito del talento, de la formación, pensando además en habilidades no solo técnicas, sino de otro tipo. Si no te importa, nos puedes contar. Sí, bueno, desde ITIP pues el tema del talento lo intentamos cultivar mucho, ¿no? Y tenemos una estructura que es la Cátedra ITIP para atracción y formación de talento que tenemos con la Universidad de Zaragoza. Entonces, ese es uno de los mecanismos que tenemos. Intentamos acoger también a estudiantes, sobre todo de grados y másteres de ingeniería, para hacer sus trabajos fin de grado, fin de máster. Y también el tema de doctorados. Actualmente somos relativamente pequeños, tenemos 4 doctorandos en proceso, 3 de ellos en tecnologías digitales y de fábricas del futuro.
Y en paralelo un poco también trabajamos en diferentes iniciativas europeas y en este caso conectado con las fábricas avanzadas en la temática de impresión 3D, ¿no? Entonces existe un proyecto europeo que se llama SAM, en el que se intentan o se están definiendo las skills, las capacidades tanto específicas como transversales que tienen que tener pues, todo el personal que a futuro se estima que pueda trabajar en el mundo de la impresión 3D. Y en este caso, pues, es importante definir todas esas capacidades, todas esas necesidades que se van a tener para diseñar todo lo que sean los planes de formación. Entiendo que desde Aragón estamos poniendo nuestro granito. Soy consciente de que la universidad, en este caso la Universidad de Zaragoza, en sus másteres de ingeniería mecánica ya tiene asignaturas específicas de ingeniería de precisión y ingeniería de precisión y fabricación aditiva, ¿no? Entonces, asignaturas ya más específicas que un poco lo que intentarán es cubrir todo ese hueco que tenemos a nivel de talento, ¿no? Y bueno, en este tipo de convocatorias, en este tipo de definición de skills en los proyectos, en este caso en fabricación aditiva, lo que se pretende es regular toda la formación y a partir de ahí establecer unas homologaciones similares a las que se hacen actualmente para el tema de soldadura. Lo está coordinando la European Welding Federation, nosotros participamos como socios, entonces ahí también Aragón tiene pues, un poco de voz y voto, ¿no? Pues para toda la definición esa del futuro de la formación y de las capacidades para impresión 3D. Muy bien. Y a la hora de captar talento, Emilio, lo comentábamos también ayer, ¿qué dificultades y cómo las estáis resolviendo? Porque lo que no podéis es estar... Sí, bueno, aquí estamos enfocando mucho al tema de ingenieros, al tema de ingeniería y tal, porque va muy unido a Industria 4.0. Pero no hay que olvidar que cuanto más tecnología metemos en las industrias, más tenemos que capacitar al empleado directo que va a utilizarlas, ¿vale? Entonces, a mí me gustaría hacer también una especie de llamamiento para tener en cuenta también las formaciones profesionales, que sí que están muy demandadas para ocupar puestos cada vez más tecnológicos y en los que estamos encontrando algún tipo de carencia alguna vez, ¿vale? Sobre todo a la hora de implementar pues, técnicas de Industria 4.0, robótica, impresión aditiva, fabricación aditiva, etcétera. Sí que es cierto que yo, por lo menos, lo que aprecio en los candidatos que van viniendo cuando hacemos algún proceso de selección es que cuando ven que la empresa está avanzada, para ellos supone un atractivo, porque es algo que ellos van a ver, van a aprender, se van a formar y siempre es una manera pues, de, no sé, fijar un poco el talento. Pero sí que necesitaríamos también tener en consideración a la gente, a los operarios, a los empleados que van a trabajar directamente con estas tecnologías, a pie de fábrica. ¿Vale? Sí, desde luego. Sí. Concretamente con quien trabajamos mucho es con el INAEM. Hay un centro de tecnologías avanzadas que precisamente el objetivo es que la persona que hace formación profesional salga con esas capacidades y con esa actitud. Como todo, hasta que llegas a la velocidad de crucero que se nota de verdad en la industria, pues tienen que pasar unos pocos años. Rodaje, pero sí, es uno de los primeros puntos en los que se empezó a trabajar. Sí, por otra parte, esto último que comentabas es relevante y además lo comentaba al inicio con Alberto, ¿no? En el sentido de que, claro, una empresa como Bosch, Rexroth, avanzada y además que es conocida y que se conoce, bueno, pues hay muchos egresados de la universidad pues como que deciden ir con vosotros antes quizá de mejores ofertas por el hecho de la empresa que es y por el nivel que tiene. O sea, que es importante también que eso se conozca porque en definitiva es una manera de atraer talento, ¿no? Al final hay muchos tipos de empresa. En general, los estudiantes, sobre todo cuando salen de ingenierías o másteres de mecatrónica, etcétera, tienen posibilidades de trabajar. Y lo que comentamos que muchas veces nos vemos que vienen a trabajar con nosotros, incluso no ofreciendo las mejores condiciones salariales, me refiero, salariales, que a otras empresas, pymes o otro tipo de empresas que ellos no ven ese atractivo. Sobre todo cuando estamos empezando después de la universidad, tenemos otras ideas. Para mí, yo creo que lo importante es, lo que estamos viendo es que las personas que vienen de la universidad, el proceso de aprendizaje es largo porque, bueno, sí, saben aprender tecnologías, aprenden programación, han hecho algunas prácticas en algunos elementos,
Pero se habla mucho de la formación profesional dual, para mí es básico, pero la universidad debería ser exactamente igual, dual también, y deberían trabajar, y deberían combinar los estudios con el trabajo, no prácticas, trabajo en empresas. De esa forma van a entender lo que es una empresa, y para las pymes puede ser muy importante para esas personas que están estudiando atraer ese talento ya desde el principio. Y luego, para mí una pena, algo que tenemos en este país también, es el fracaso escolar. Yo creo que con una formación dual, tanto universitaria como formación profesional, se reduciría muchísimo el fracaso, porque los estudiantes van a ver realmente a qué se van a enfrentar a futuro, y yo creo que eso motiva mucho más para poder acabar unos estudios o para poder elegir la carrera adecuada, para saber, digamos, a nivel temprano si es lo que les gusta o no les gusta, tanto a nivel operario como a nivel de ingeniería. Para mí es la clave, es mi opinión personal. Sí, no, es clave captar y retener el talento, y para eso hay que hacer lo que sea necesario, en definitiva. Quería, para ir terminando, que además ya son las 2 y ya es una hora razonable para terminar una jornada, quería, no obstante, introducir una cuestión más, que es la de la sostenibilidad medioambiental. Todos sabéis que desde la política industrial europea se están marcando dos grandes objetivos. Por una parte, la digitalización, Industria 4.0, etcétera, y por el otro, la sostenibilidad medioambiental. Y lo ideal sería poder establecer pues, una simbiosis, una relación entre las dos, ¿no? ¿Cuál es vuestra visión al respecto? ¿Qué estáis haciendo al respecto y qué puede aportar también, bueno, pues estas tecnologías dentro del concepto de marco, del concepto de Industria 4.0 para la sostenibilidad? Hay sistemas de gestión de la energía, hay sistemas de eficiencia en recursos, en consumos. ¿Cuál es vuestra impresión? El Gobierno de Aragón se plantea también insistir de manera destacada también en estas cuestiones. En nuestras líneas, yo cuando he hablado del dinero que estábamos destinando a digitalización, no he hablado del que estábamos destinando a sostenibilidad. Pondría un ejemplo, Stellantis, la planta de Zaragoza. Hemos podido dar unas ayudas directas durante una serie de años para la adaptación del vehículo eléctrico, entre comillas. Pero eso es lo que ha llegado a la opinión pública, pero no ha sido solo para el vehículo eléctrico, ha sido para automatizar mejor ciertos procesos, ha sido para hacer innovaciones, ha sido para mejorar la sostenibilidad de la propia planta. La transición ecológica no sería posible sin la transición digital. Es el desarrollo de las TIC lo que permite tener el sistema tan complejo que ahora tenemos. Ahora tenemos, todo es generación distribuida, son pequeñas unidades interconectadas con unas redes inteligentes. Esto es desde el punto de vista de la energía, pero desde el punto de vista del ahorro de materias primas, desde el punto de vista de procesos más eficientes, desde el punto de vista de la economía circular. Todo está basado, salvo la feliz idea de alguien que de repente consigue un producto y que en vez de extraerlo de no sé qué vía lo extrae de otra distinta, ¿no? Pero todo esto es posible gracias a las TIC. De manera que, digamos que la transición ecológica es intensiva en todo lo que supone la transición digital. Y cuando trabajamos, cuando a nosotros nos llegan proyectos que podemos subvencionarlos por una vía o por otra, casi siempre tenemos que subvencionarla por las dos. Y esa es nuestra experiencia. Nuestra experiencia es que los proyectos que nos llegan, la mayor parte de ellos son mixtos. Y bueno, y podríamos poner ejemplos concretos, pero creo que no es el caso. ¿Queréis insistir en alguna cuestión relacionada con esto? José Antonio, vosotros sois muy activos. Estoy totalmente de acuerdo con Javier, ¿no? O sea, la transición verde es totalmente necesaria y la transición digital lo que hace es habilitar las herramientas que se necesitan para llegar a esa transición verde. Un poco nosotros desde Haití pues, tenemos 3 líneas principales de investigación.
Una es procesos y fabricación avanzada, donde está toda la parte digital, y otra es economía circular, que iría alineada con la transición verde, ¿no? Y muchos proyectos que se nos cruzan, ¿no? De esas tres líneas. Decías todo el tema de eficiencia energética, pues sistemas nuevos que permiten monitorizar todo el consumo energético para ahorro. Nosotros estamos desarrollando ahora proyectos como InnoTool para desarrollar nuevos procesos que actualmente tienen un elevado consumo energético y mediante herramientas digitales como la impresión 3D nos permite hacer utillajes impresos en 3D metálicos que tienen un 40-50% de masa, con lo cual el consumo energético de calentamiento y enfriamiento es menor de la mitad. Y después trabajando en algoritmos de optimización de parámetros, todo lo que decíamos de Big Data, Small Data también es importante, y Machine Learning, pues podemos llegar a esa transición digital y como consecuencia la transición verde que necesitamos, ¿no? En vuestro caso, Alberto, ¿hacéis algún tipo de diferenciación o esta idea de integración total de una cuestión con la otra la tenéis ya? No, aquí puedo colgarnos una medalla, ¿no? Creo que Bosch tiene 400.000 empleados en todo el mundo, más de 150, 160 fábricas, y es, que yo sepa, la primera empresa industrial en el mundo que ha conseguido la huella de carbono cero. Esto se puede hacer por tres motivos. Yo creo que uno es por eficiencia, ahorro de costes, ¿no? Al final es una eficiencia energética, ahorras costes y eso te beneficia, ¿no? a tu empresa. Segundo es por convicción, pues porque al final tienes la convicción de que tienes que reducir la huella de carbono que tú estás yendo, mejorando los procesos, y porque quieres tener un mundo mejor, y eso que te da también de prestigio dentro de la industria. Y la tercera yo creo que va a ser por necesidad. Hasta hace unos años se implantó la ISO, la 9000, la 14000, y las empresas grandes estaban contratando con empresas que, si no estaban certificadas, pues dejaban de trabajar con ellos. Entonces se llevó a que las pymes y medianas empresas tenían que establecer unos procesos, profesionalizarse y tener esos certificados. Yo creo que dentro de 5 o 10 años exigirán una huella de carbono reducida, si no cero, para poder contratar. O sea, al final van a ser esas tres cosas, ¿eh? Mejora de costes, convicción y luego necesidad que va a venir a futuro de tener que hacerlo. Y espero que no sea solo comprando derechos de emisión. Claro, sí. Efectivamente. Y Alberto, ¿nos puedes contar alguna iniciativa que tengáis en ese sentido? Bueno, Seguro que la tenéis. Nosotros aún estamos lejos de ser cero en huella de carbono, pero sí que es cierto que estamos trabajando en esa línea. Hay una serie de procesos de producción, procesos productivos, en los que estamos utilizando una serie de combustibles para poderlo realizar, procesos de soldadura y demás, y sí que estamos haciendo una transición a energía eléctrica limpia. De tal manera que esos procesos que antiguamente utilizábamos, pues gas propanado, otro tipo de gases, ¿vale? Los estamos cambiando a inducción, los estamos cambiando a soldaduras por láser, otros procesos eléctricos mucho más limpios. Pero vamos, sí que hay mucho trabajo por hacer ahí en los procesos productivos. Queda mucho aún. Muy bien. Pues bueno, yo creo que va llegando el momento de cerrar la sesión. Podríamos estar, y yo estoy disfrutando, podríamos estar toda la tarde, así que os agradezco mucho vuestra participación. Han llegado alguna pregunta del público, más o menos se han tratado, así que no vamos a extendernos más. Y bueno, como resumen yo diría que el punto de partida no es malo, en Aragón cuanto menos, pero que tenemos todavía mucho por hacer, tanto en el tema del talento, en el tema de la atracción de conocimiento, de talento, y en el tema que es la siguiente gran oleada de la sostenibilidad y la descarbonización, nuevo modelo energético, en fin, es un sinvivir. Conscientes de que estamos empezando. Efectivamente, sí. Efectivamente. Muy bien, pues muchas gracias. He dicho. Muy bien, pues oye, muchísimas gracias a todos, muchas gracias por... ¿se me ha perfecto. No, podéis... gracias, muchas gracias. Sí, muchas gracias. Bueno, oye, ya para terminar, en primer lugar, pues daros las gracias a todos los que os habéis acercado aquí a la Cámara de Comercio de Zaragoza
para esta mini jornada, como un pequeño preludio de lo que son las más de 100 conferencias que tenemos estos 3 días en Advanced Factories. También los que nos habéis seguido vía streaming, que habéis sido más de 100 personas conectadas a lo largo de esta mañana, ¿no? Gracias a Siemens, gracias a Bosch, Redco, a TI Automotive, a ITIP, a Stellantis, a BSH y a Dynamical Tools por acompañarnos en estas mesas redondas. De manera importante también a Italnova, al Instituto Aragonés de Fomento, a la Cámara en esta estimada casa y sobre todo muchas gracias al Gobierno de Aragón por acompañarnos en esta edición nueva como región invitada 2022. Os esperamos a todos del 29 al 31 de marzo en Barcelona. Muchísimas gracias y una feliz tarde.